Sí, qué lindo paisaje. Aquí en la antigua ciudad sagrada de los Quilmes, en la provincia de Tucumán. Hola amigos, soy el Ñomo Sagar. Y hoy estoy con... Hoy tenemos una nueva aventura. Estamos en Alemania, Salta, en la ruta 68. Y vamos a arrancar un nuevo viaje. Estamos dispuestos hoy a recorrer un camino nuevo. Siempre decimos Salta y Jujuy. Hoy vamos a ver, no prometo nada, vamos a ver si llegamos hasta Tucumán. Vamos a invadir un poquito la provincia de Tucumán. No les quiero adelantar mucho. No spoileé, por favor, no spoileé. Para que se queden prendidos y vean todo el viaje, que como siempre traemos una aventura muy buena. Vamos, agarramos ruta. Señora, no reniegue, no reniegue. ¿Asustaste? Vos querías turismo de abertura, hermano. Me asusté un poquito en esa curvita con el pocito. No pasa nada, es una combinación de asfalto con tierra y pozo y hay que resolver. Pequeña maniobra, tic, tic. Salimos de tirar un poco las patas porque nos agarró un poco de cagazo, la verdad, nos asustamos un poco. Pero dame un poco de crédito, la peloteamos y no, llegamos claro. bien, ¿o no? Yo me puedo asustar, pero siempre confío. Siempre confío. No, había un pocito, se terminaba el asfalto y comenzaba la tierra. Y en medio de eso también había un pozo, entonces pegamos una volanteada ahí, pero sin mayor drama. Sí, lo superamos. Es que, ¿sabes qué? La Lauri se iba durmiendo, entonces para ver si estaba despierta, atenta o no. Qué lindo se ve cómo entra la luz ahí. Ah, sí. Hay que tener un poco de cuidado. Evidentemente alguien se durmió o algo, pero... Y no fue el Andy. A lo largo de la ruta tiene paisaje bellísimo, no podemos parar en todos lados obviamente, pero bueno, queríamos mostrarle un poquito de lo lindo que se ve acá en la ruta camino a Cafayate.
Qué particular el paisaje de lo que es toda la zona de los valles calchaquíes, ¿no? No sé si será que soy un obsesivo por esto de los colores, Claro, pero... no, pero a ver, al ir viajando ya nos vamos dando cuenta, vamos apreciando, ¿no? Toda esta zona de los valles calchaquíes es tener mucho color y mucha luz, así que está hermoso para visitar. ¿Ese es tu saludo al sol? Bueno, llegamos aquí al Mirador Tres Cruces en la ruta 68, camino a Cafayate. Seguimos por este mismo rumbo con uno de los lugares más bonitos para poder sacar fotos, filmarse. Es tan amplia la visión que es especial para filmar. El mirador. ¿Le gustó? ¿Estamos listos para seguir la aventura? Vamos a seguir la aventura hasta la Churti. Vamos a seguir esa ruta. ¿Miro la cámara o el cámara?
Bueno, después de ver muchísimos paisajes hermosos, hemos llegado a Cafayate, pero la verdad que no hemos parado porque tenemos planeado en el futuro hacer solamente Cafayate. Así que agarramos la ruta 40 derecho para Tucumán, a ver si llegamos hasta Maicha del Valle para ver las ruinas de los Quilmes y el Museo de la Pachamama, como corresponde. Como corresponde. Como diría mi abuelo, hasta la churti. Recapitulemos. Salimos de la ciudad de Salta capital por la ruta 68, pasamos por Cerrillos, El Carril, La Viña y Huachipas, hasta llegar a Alemania, donde comenzamos a filmar el vlog. Continuamos por la ruta 68 y paramos a mostrar el paisaje de los valles calchaquíes desde el mirador Tres Cruces. Luego continuamos por la ruta 68 hasta llegar a Cafayate y doblar hacia el sur por la ruta 40 hasta entrar a la provincia de Tucumán y luego llegar al punto objetivo, a Maicha del Valle. Por fin llegamos a Maicha del Valle. Domingo familiar, evidentemente la gente está disfrutando de lo que es la placita. Estamos justo para el mediodía, así que vamos a ver si nosotros papeamos algo o hacemos tiempo caminando por acá. ¿Vos qué decís? Además nos tocó un día hermoso, un solcito, un clima bello, así que vamos a dar un par de vueltas en la plaza, a ver qué hay un par de puestos, hay puestos de comida, algunos artesanos, así que vamos a ver. ¿No le interesaría probar? Sí. Uva criolla, Ah, bien. porque ya prácticamente no queda ninguna parte ¿Y esta es de acá de Amaicha? de acá de Amaicha. De los asos. De los por acá cerca. Lo hacemos la familia. Ah, un qué vino bien. familiar. Sí. Claro. Buenísimo. ¿Y este? Este es aguardiente. Eso es fabuloso. Por ahí vamos A ver, a probá degustar ese. el Tenés que vinito. seguir manejando, no creo. Qué rico. Queda sabor en boca en la uva. Espectacular. ¿Todos participan en la producción? ¿La familia? Sí, mi padre es el que cosecha y hace el vino junto con mis primos, tías, Abuelo. Bien, o sea que- abuelos. Ah, usted es el abuelo. Claro. ¿Usted comenzó con esta producción de vino o ya venía de la familia? Antes de usted? Ya este vine de antes. Vinimos por primera vez en 1970, hace 50 años. Y ahí estaban las viñas y ¿qué vas a hacer con las viñas? Vino. ¿Producís? ¿Qué más? Así empezamos, es patero, o sea que se pisa en lagar,
y después se filtra, o sea, es otra historia. ¿Tienen distintos tipos de vino? Torrontés, Malbec, Syrah. Pero es distinto, con todo hay variaciones del torrontés, porque depende cómo lo cosechan. El más rico tiene 6-7 meses de fermentación nomás. Muy rico el vino que degustamos. Gracias. Es muy bueno. Pides. Él es el degustador oficial, ¿no? El peaje obligatorio de puesto, parece. Buen día, un gusto, Buen día, ¿cómo están? Gracias por venir. Estamos acá con Nico. Un gustazo. Nosotros somos emprendedores, hace más de 8 años trabajamos todo con productores. Se trabaja natural, pimienta en grano, criollos de bases más suaves, los criollos, orégano, ají, sardos de 4 meses estacionado, quesillos, salames, trabajamos también con productores de Tafí del Valle. Nosotros elaboramos acá en Amaicha lo que es salames de llama. Salamitos, trabajamos picados finos y picados gruesos del tocino. Especiales las calidades, un quesito y salame. Hace más de 10 años que vivimos acá en Amaicha, en la bodega comunitaria Almonte con Paula, mi compañera. Somos jóvenes emprendedores y poder echar raíces en un lugar tranquilo, con muy buena energía, como es en este caso Amaicha. Bueno, en Amaicha se vive tranquilo, sin inseguridad, una vida tranquila, rodeado de muy buena energía en cuanto al clima, en cuanto a la gente también. Una vida tranquila, se puede vivir bien, se puede estar... Sí, tranquilo, por supuesto. Nosotros, como te digo, nuestros hijos son nacidos y criados acá. Nosotros también, siendo jóvenes, acompañamos el vivir sanos y felices. Siendo emprendedores hemos querido compartir lo bueno, como siempre, dando lo mejor, y bueno, acá está plasmado en lo que nosotros transmitimos. Vamos a cortar cerdo y novillo, picado grueso el tocino, puras carnes. Divino. Especial eso. Se me hace agua la boca. Especial. Quesito de vaca. Vamos a fraccionar. Acá tenemos unos naturales, bien sabrosos, 2 meses de estacionado. Al vacío, eso está bueno. Para que la gente pueda Para el viajero, trasladarlo. ¿viste? Porque por supuesto, vos lo pueden lo trasladar. comprás capaz para llevarlo a tu lugar de origen y... Exacto. Muchas Mirá, gracias. Por favor, Sí. que te gusten. Llevamos un quesito y un salame, picados gruesos. ¡Wow! Bueno, ¿Está otro? super sordos. Aquí en el blog vamos a probar. Manjares del Valle. Muy bueno. Siempre, Espectacular. Siempre calidad, por supuesto. Un quesito y un salame en los precios. Tenemos individual 7.000 cada uno. 12.000 las dos 12.000 cosas. las dos cosas, completo ahí como ven. Los salames 7.000 2 por 12. Y si no, por mitad y mitad, te puedo ofrecer medio queso y medio salame por 7.000. 12 el combo completo por 7.000 medio y medio. Sí, sardo y el salame. Y les comparto un quesillito para allá. Qué buena onda, buenísimo. qué buena onda. Vamos voy a transferir porque Lo que necesiten. esto del bloguero, el efectivo no, ¿viste? Por favor. Una última Por pregunta. favor. ¿Cómo se llama mi amigo acá que está? Bueno, acá mirá. Firme, Sí. esperando en la fila a ver Él ¿Qué liga con en esta cada otra degustación? perra que está acá atrás, la hembra. Vos sabés que viernes y domingo, cuando venimos ya a la mañana, escuchan el ruido del vehículo y ya nos hacen mirá ahí la esto, guardia. mirá esto. Así que, pero ellos la verdad que son amigos acá callejeros, que son de acá a la vuelta. Y bueno. Sí, amigo, y a vos te Perfecto. vi con una guitarra, ¿puede ser? Sí. ¿Vos tocás la guitarra? Sí, sí. ¿Acaso por ser mujer te embrujó la serenata? Te vuelve por un querer que me ata y que me desata. Y tal vez estrella ilusión sin querer se encanta en mi corazón. ¡Qué grande! Muchísimas gracias. ¿Tenemos autorización, Pavi, para ponerlo en internet o no? Por supuesto, mi hermano. Bueno, Muchas muchísimas gracias. Ahí para que lo sigan también, el Lichi del Monte y Cantores del Valle, que integra el grupito con Santi y Pablito, para que lo puedan seguir la gente. Perfecto, qué grande, ya Muchas está gracias. laburando full. A full. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, compañero, por compartirnos Buen viaje y buena vida, lo mejor. lo mejor. Muchas gracias. Recién salimos de la degustación de los salames y los quesos que estaban riquísimos y por supuesto, Nos llevamos un poco. ningún garronero, fuimos a comprar el quesito. está. Y justo acá en diagonal a la plaza hay un encuentro de tejedoras de un montón Tejedoras. de tejedoras. Ajá. Ah, por acá es, acá en la escuelita.
Qué bueno esto. Qué bueno, ¿no? ¿Podré tocar? Es como paño. Una lana súper gruesa, como paño. Sí, sí. Estamos con Liliana acá en Amaicha del Valle en un encuentro de tejedoras, llegamos justito al encuentro de tejedoras, así que nos pasamos un ratito a ver, a conocer el lugar y bueno, a consultarle a Liliana que nos cuente un poquito cómo se arma este encuentro de tejedoras, qué es lo que podemos encontrar acá. Bueno, todos los años, el último fin de semana de julio, antes del 1 de agosto, que es nuestra ofrenda a la Pachamama, hacemos el encuentro de tejedoras. Este es el 14º. Ahora vienen hilandera tejedora de todos lados. Yo soy hilandera. Y lo importante acá es encontrarnos, es totalmente gratuito, los talleres, la entrada, todo. Es encontrarnos para recuperar todos los oficios ancestrales de las comunidades. Que se están perdiendo, pero las mujeres siguen resistiendo y siguen tejiendo, siguen hilando. Entonces es una oportunidad para compartir saberes, encontrarnos, celebrarnos las mujeres, y hay hombres tejedores también que han venido y vienen de todos lados. O sea que no solamente se trata de vender, sino es como una comunión, ¿no es cierto? Que se trata de fortalecerse y generar. Exacto, porque acá te puedes, cada una que viene puede exponer y vender sus productos, viene a dar cursos, cada una intercambia los saberes en forma gratuita. Nadie cobra por los cursos. Eso está bueno porque no es solamente exposición de los trabajos, sino se dictan cursos y talleres para que todas se alimenten de las técnicas de las otras tejedoras, porque me imagino que según el lugar y demás deben tener distintos estilos de tejer. Hay por zonas, por ejemplo, las chicas de Santa Ana se caracterizan mucho por el bordado, hacen un bordado especial, porque uno y su contexto, de donde habitás. Porque también en cada lugar hay distintas plantas donde se tiñe con las plantas del lugar. Inclusive, aunque haya mismas plantas, por ejemplo como el nogal, en Santiago del Estero da más oscuro que acá por los minerales del piso, de la tierra que tiene el nogal. Qué interesante y qué nuevo para mí, para nosotros, seguramente para un montón que están viendo, porque es un mundo que no conocemos. Uno va y en tu cotidiano compras la lana en el local del color que querés y fin, digamos. Claro. Pero está muy bueno conocer la historia y cómo se produce. Que la lana de las lanerías sí son industriales. Pocas venden artesanales, y las lanas industriales son toda mezcla con petróleo, base de petróleo. Entonces son artificiales, entonces es bueno poder seguir rescatando. Aparte acá hay ovejas, hay llamas. Esto es de llama, por ejemplo, el pelo de llama. ¡Wow! Siempre quise tocar un A ver, pelo permiso. de llama en su estado natural. Sí, re loco. Entonces uno lo tiza, lo prepara y después lo hila en los usos. Hoy estuvimos con los palitos o en la rueca. ¿Me entendés? Entonces vos vas hilando esto. ¿Qué hace que se forme el hilo? La tensión y la torsión. Entonces vos tenés que girar el uso, ¿ves? Girar el uso. Y acá se va pegando, tensionando y va formando el hilo. Mirá, así. Yo giro, torsiono, estiro. ¿Sí? ¡Wow! Y así se forma el hilo y después se acumula. Estiro. En este caso es pelo, pero si no puede ser oveja, ¿ves? Y así se va haciendo y vas acumulando acá, claro. Este es bien finito, le das distintos grosores, ¿ves? Ahí vas acumulando acá, enroscás y después haces las madejas y lo tejes. Perfecto, qué lindo, qué laburo, ¿eh? Espectacular. Por eso se valora tanto el trabajo artesanal, porque lleva su tiempo y su trabajo, ¿no? Y después las chicas trajeron telares, se tejen telar, se borda, se hace el fieltro, muchas técnicas textiles. ¿Y esto dura un solo día? 2 días. 2 días. Siempre son los fines de semana, el último fin de semana del mes de julio, cerca del 1, que es la Pachamama. Todos los años lo hacemos así. Este año
justo cayó 27 y 28. Perfecto, qué lindo. Siempre. Te Todo el año. agradecemos No, un gracias. montón por Ustedes, toda la info. ¿de porque dónde son? Nosotros somos de Salta, de Salta Capital. Muchísimas gracias, Liliana, por la info, por la buena onda, por invitarnos a este lugar que no sabíamos y por suerte Estábamos en la escuela. caímos acá. Hermoso, la verdad. Ahí vamos a continuar viendo qué más hay. Gracias. Estamos bordando en felpa, se llama la técnica. Es una técnica ancestral que nuestras abuelas bordaban las alforjas para que nuestros abuelos se vayan al cerro. ¿Sí? Cuando tenían que ir a llevar ganado o simplemente ir a buscar comida, entonces llevaban el avío, le llamaban ellos, que es la comida que necesitaban para subir. Y de allá a veces hacían trueques también y traían otras cosas. Y bueno, necesitaban de una alforja para que puedan transportar todo eso. Tenía que ser algo bien resistente. Esto, si bien es cierto, es una alforjita de adorno, pero más o menos así eran las alforjas que hacían nuestras abuelas, ¿sí? Con los pompones, las tulmas también, flores, y eran muy coloridas las flores, ¿sí? Y esta es la técnica felpa, bordado felpa se llama, ¿sí? Eran bien coloridas. Muy bonito. La verdad que es una técnica muy linda. ¿Esto también es tejido? Esto es un tejido en telar. Las alforjas se hacen en telar y son forjadas por dentro para que tengan más resistencia. Claro. ¿Sí? Esto, si bien es cierto, como decíamos, es de adorno, pero bueno, vale para que mostremos. Claro, y aprender. Esta, por ejemplo, es una forma, una flor que hicimos bordado con la técnica esta. Esta es un degradé, ¿sí? Vos fíjate que algunas no están hechas en degradé. Sí, haciendo paleta de colores. Sí. Estas sí, porque nos han gustado así, otras distintas. Claro, pero bueno, hay diferentes. Técnicas. Cada tejedora se inspira y pone lo que. Cuando comencé el taller les dije que este taller lo inicié pensando en curarme yo, porque la verdad que es sanador. ¿Sí? Es sanador. Yo había atravesado un momento muy difícil, perdí mis padres con 72 días de diferencia, entonces yo necesitaba curarme, sanar ese dolor tan grande, que lo sigo teniendo, pero ya de otra manera. Y bueno, somos un montón las chicas que estamos en el taller. Así que bueno, eso. Y estamos convencidas que poniendo el amor, el corazón y la cabeza podemos lograr arte. Así que para nosotros todo esto es arte. Quería que no solamente lo bordemos nosotras, que lo borden nuestras hijas, se transmita. Nuestras nietas. Y tenemos en el taller 3 generaciones, la abuela, la madre y la hija. Tenemos una niña de 7 años que borda con nosotros. Muy bueno, buenísimo, Bueno, muchas gracias. a vos. Me encantó el evento. Muchas gracias. Dale. Hasta luego. Chao. Bueno, como saben, estamos en Amaicha del Valle, Tucumán, y acabamos de llegar al Museo de la Pachamama. Así que nada, invitamos a que vengan. Las entradas nos salieron 5.000 pesos por persona, los niños hasta 10 años no pagan. Así que bueno, vamos a dar una vuelta a ver qué tal.
museo fue creado por Héctor Cruz, que es un artista plástico. Dato importante, no participaron arquitectos en la construcción. Llevó 10 años poder hacer todo este museo y se inauguró finalmente en 1996. Así que bueno, quería hacer esta pequeña intro para invitarlos a que vean la belleza de este Museo La Pachamama. Síganme. Mirá qué lindo. Escultura es la escultura de la Pachamama. Ajá. Creo yo que es una de las más importantes de acá del museo, que tiene dos lados. Una de las caras representa a Inti, que es el dios sol, ¿sí? Que está apuntando hacia el saliente, y la otra cara, que está acá a la vueltita, ahí la vamos a ver, representa a Quilla, la luna. Esta escultura se llama El Suplicante. Esta escultura está hecha íntegramente en piedra y representa la forma humana. Es la cara apuntando al cielo y mostrando también la panza que está, es una persona que está gestando. Así me quedan los cachetes a mí después de coquear. Bueno, estamos en el Museo de la Pachamama. Ya estamos finalizando. La verdad que está súper lindo, súper bonito, súper grande. Con una mirada artística bastante particular. Uno que uno no está acostumbrado a ver en museos, ¿no? Porque todo esto está hecho en la versión del artista, ¿no? No es una sala con obras, sino que todo lugar son obras, claro, digamos. Dentro de lo que es el museo van a encontrar una sala geológica, hay otra sala que es la sala antropológica, pero vos salís afuera al aire libre y absolutamente todo es parte del museo, toda una escultura como esto que claro, vemos acá. Tenés en el piso, en las paredes, en los techos. O sea, cada rincón que vos mires es una escultura y tiene un significado, tiene un porqué. Están representadas todas las deidades. Exactamente. Muy bien logrado lo que es el museo y el concepto del museo, ¿no? El plus es eso, que haya sido hecho por un artista. Por lo general el artista expone en los museos. Esto está hecho por un artista. Entonces es completamente diferente y lo hace claro, hermoso. Es un compuesto de muchísimas obras, claro, que todas tienen un mismo sentido, una misma temática, así que impresionante. Vamos a continuar, que ahora nos tenemos que ir para la ruina de Quilmes. Vamos a seguir ruta. Nos venimos para la ruina de los Quilmes, bajo un sol importante, que te ataca, la verdad.
que está bastante fuerte. La visita a las ruinas de Quilmes tiene dos partes. Una, se pasa al centro de interpretación, que es este que tenemos atrás, donde vamos a ver un par de proyecciones, nos van a contar un poquito la historia. Y luego nos vamos a encontrar con un guía y vamos a subir para las ruinas de Quilmes. Bienvenidos. Es un centro para mirar, para interpretar. Y tenemos 4 salas. Pueden empezar por ahí, ¿no? Gracias. Es difícil decirlo de corrido, pero centro de interpretación. Bueno, acabamos de salir del centro de interpretación. Qué difícil. Acabamos de salir del centro de interpretación. Se ríen porque ya es como la 4ª vez que intento decirlo. Acabamos de ver un video. Básicamente, no lagrimé porque no quería que me vean los demás nada más. Realmente un video descriptivo, completamente informativo. Después de haber visto ese video me dieron mucho más ganas de comenzar a recorrer esto. Así que bueno, vamos a ir despacio, filmando de a poquito. Siempre y cuando la luz también nos juega a favor, ¿no? Porque como vamos viendo, va bajando un poco la luz. Vamos a caminar y a mostrar un poco. Comenzamos ya un paseo guiado para no comenzar a chamullar y comenzar a tirar cualquiera. Tenemos gente especializada que sabe de verdad. Así que comienza este viaje. No sé cómo hacer, pero vos cada vez que viajás tenés un guía especializado para cada zona nomás. Sí, nuestro amigo Rubén va a ser nuestro guía de la visita al sitio arqueológico de Quilmes y nos va a contar un poquito o mucho. Bienvenidos. Nosotros acá estamos en lo que es la antigua ciudad de los Quilmes. Es un asentamiento que data del año 800 después de Cristo. Estamos hablando de hace más de 1000 años ya de antigüedad. Bueno, esto ha sido limpiado, restaurado, ha tenido una intervención arqueológica en el año 1977. Así que bueno, de esa manera es como se ha ido logrando reordenar en base a lo que ya estaba. Hoy lo que está habilitado, lo que se visita solo es un 15%, por eso también en términos de arqueología tenemos mucho trabajo pendiente. Acá ustedes van a ver como sistema constructivo, básicamente estructuras de vivienda, de casas. Siempre fue una costumbre dentro de esta región para las distintas poblaciones construir en una base semisubterránea. Es la manera de cómo construían por los fríos, vientos, heladas que eran muy frecuentes. Los niveles que se encuentran ahora son de techo, niveles superiores. Lo que no se ve son techos. Ya han desaparecido, se han perdido porque eran materiales muy orgánicos, como madera de cardón, algarrobo, paja, barro, todo se ha ido desintegrando. Muchas veces también eso llama la atención de por qué las estructuras son tan anchas, porque si bien llevan piedra superpuesta, no hay pegamento, no hay argamasa, entonces todo el intermedio es un relleno de tierra, que eso permite también que la estructura sea bastante sólida, como permite un mejor aislamiento, o sea que son paredes relativamente térmicas. En lo que es la base, a veces nos encontramos con construcciones muy grandes, son básicamente comunitarias, convivían varias familias, grupos numerosos, a diferencia de la parte media. Allá en la zona central todo se reduce, entonces eso marca de cómo a veces las diferentes culturas precolombinas han llegado a tener un sistema de organización que desde lo social, político y económico manifestado diferencias, por eso siempre podemos decir que a mayor altura, mayor jerarquía, ¿no? Se calcula que habitaron 10.000 Quilmes acá en su esplendor, es una densidad poblacional muy alta para lo que significa el periodo. Por eso también, insisto, al principio yo decía que esto solo es el 15%. Claro. Ahora también de manera contemporánea los Quilmes, dentro de lo que es la región, se han ido consolidando muchísimos otros asentamientos y siempre fueron muy parecidos en cuanto a características, la forma de construir. Después también hablaron una misma lengua en común desde el periodo inicial, que es el antiguo cacán, que hoy ya no tenemos registro, salvo algunas palabras sueltas nada más. De esta manera es como hoy, para simplificar el método de estudio, a todos en definitiva los denominamos diaguitas. O sea que en este caso puntual de quienes estamos hablando, que son los Quilmes, son diaguitas también. Bueno, en el año 1480, un poquito más de mediados del siglo XV, se produjo la expansión del imperio incaico. Los incas llegaron a dominar, a controlar esta región, pero fueron mucho más estratégicos, más pacíficos, muy inteligentes, porque a veces también compraban voluntades, negociaban, y eso hace que el dominio no haya tenido que ser producto de la fuerza del poder militar.
por ahí lo que lograron fue básicamente una integración. Entonces, a partir de eso es como también han definido a ciudades como Quilmes, como sus propios centros administrativos, como capitales regionales. Entonces todos pasaban a ser funcionales al mismo Estado inca. Claro. Por otro lado, los incas también son los que han contribuido con aportes, conocimientos, grandes obras de ingeniería que surgen a partir de lo que los incas de alguna manera contribuyen. Pero todo eso significaba también pagar tributos, impuestos, Claro. que estaban sujetos a un sistema de Estado y de imperio. Por eso siempre decimos los incas fueron como una especie de romanos dentro de lo que es esta parte del continente, ¿no? Claro. Llegaron hasta lo que hoy es Mendoza, centro norte de Chile, con su expansión. Después, por otro lado, van a sostener los sistemas de gobiernos locales. Por eso también en ese sentido es como quizás pudieron promover su dominio, porque respetaban también las organizaciones que ya estaban establecidas. Y después, por otra parte, es muy evidente la influencia cultural, porque ellos van a imponer en definitiva su lengua como el quechua. Eso lleva a que paulatinamente el cacán se vaya perdiendo. Después también nuevas creencias religiosas, costumbres. Después, por otro lado, es muy evidente la presencia inca en todos lados. Siempre Claro. vamos a encontrar una impronta muy marcada, porque los incas también son los que han de alguna forma posibilitado la manufactura metalífera de lo que es oro, plata, también la fundición. Después estuvieron poco tiempo, estamos hablando de 50 años nada más. Un periodo muy corto. Tiene que ver con la caída del Cusco, allá en Perú, con la llegada de los españoles. De esa manera es como ellos pierden autoridad. Ya cuando llegaron los españoles al mando de Francisco Pizarro en Perú, básicamente los incas ya como imperio estaban completamente divididos. Llegaron de hecho los españoles también en un momento muy oportuno, porque los incas ya estaban en un proceso de guerra civil, y por eso es como Atahualpa, el soberano inca, termina siendo inclusive traicionado por Huáscar, el propio hermano. Ya en el año 1534 los españoles van a entrar a esta región. Eso genera de que la resistencia se haya profundizado tanto. Hoy hablamos de 130 años, Claro. más de un siglo. Y en el caso puntual de los Quilmes son los que más han resistido en las últimas instancias. Inclusive ya estando consolidada la gobernación del Tucumán, todo un sistema que respondía al virreinato del Alto Perú, la corona de España en definitiva tenía un dominio absoluto, pero aún así este reducto sostuvo la resistencia hasta la última instancia. Después también quedaron al final atrincherados en la montaña, a la falta de comida, de agua, de provisiones. Tuvieron En que definitiva, ceder. tuvieron que ceder, pactar la rendición, y es así como más de 2000 quilmes a finales de 1665 son tomados prisioneros, llevados caminando, castigados a Buenos Aires. Esto no tenía que ver solo con un castigo, sino también con una demostración de poder definitivo, Claro. ¿no? De sometimiento completo. Exacto. Y en Buenos Aires llegaron un año más tarde unos 800 quilmes, muy pocos, a orillas del Río de la Plata, lugar donde, bueno, con el tiempo también van a empezar a desintegrarse como grupos. Podríamos decir que no quedó nadie allá, pero sí se fundó lo que hoy se llama La Quilmes localidad en de Buenos Quilmes. Aires. Muchas veces nos preguntan cómo es que se vincula ambas partes, cómo es que allá en Buenos Aires hay un lugar que se llama Quilmes, y no es por la cervecería, Claro, en no, todo no, caso, claro, claro. sino por todo lo acontecido anteriormente. Ahora, acá no es que todos fueron llevados, algunas familias quedaron. También se empezó a generar todo un proceso de mestizaje a posterior, y eso hace que en la actualidad sigue habiendo descendencia, más allá de Claro. que ya no es directa, no es pura. Nosotros, por ejemplo, tenemos descendencia de los mismos Quilmes, Claro. y eso es algo que también se reivindica permanentemente, ¿no? Claro, claro. Porque claramente la historia en sí se interpreta de otra manera, y bueno, también hay un proceso de resurgimiento en términos que tienen que ver con la cultura, con las costumbres. Hay todo un proceso que también se ha ido consolidando en estos últimos tiempos, y eso básicamente garantiza cierta identidad. Es muy loco como en los últimos años, las últimas 2 décadas, la velocidad en la que la gente comenzó a asimilar el hecho de venir y descender de ciertas culturas. Totalmente. Se ha hecho mucho más normal. Revalorizarlo. Pasa que hoy, por ejemplo, esa identidad se asume a partir de que muchos empezaron a perder quizás
esa sensación de vergüenza, de miedo, porque en otros tiempos quizás muchos tenían miedo que alguien le diga indio. El término indio era muy despectivo. Bueno, justamente son prejuicios que también con el tiempo se han ido superando. También sucede que desde el mismo punto de vista histórico, también algunas cosas se han ido promoviendo de otra manera, ¿no? Claro. Entonces eso hace que todo sea muy, muy distinto, ¿eh? Bueno, en el año 1897, el primer arqueólogo que de alguna forma toma conocimiento de la existencia de este lugar es Juan Bautista Ambrosetti, un pionero de la arqueología que anduvo en muchos otros lugares, en el caso de Pucará de Tilcara, o Benítez en Tafí del Valle. Bueno, Ambrosetti justamente es el primero que se encarga de empezar con los diferentes estudios y ciertas intervenciones dentro de este lugar específico. Después pasaron muchos otros arqueólogos, hasta que casi 100 años más tarde, en el 1977, recién se toma como la rienda la del proyecto, decisión decir. de hacer una intervención en forma directa dentro de lo que tiene que ver con un trabajo arqueológico en este lugar, ¿no? Puntualmente los Quilmes fueron una civilización que se quedó acá mucho tiempo, digamos. Siempre han sido también grupos que fueron productos de desprendimiento de otras culturas mucho más antiguas. De esa manera es como los que hoy denominamos Quilmes llegaron a establecerse en este lugar. Y a partir del 800 como que podemos considerar que estaban bastante bien establecidos. Ya había cierta organización, conocimiento desde lo que tiene que ver con lo arquitectónico, con la agricultura, con la ganadería. Y después pudieron, obviamente, perdurar más de 800 años, ¿no? Entonces estamos hablando de una civilización que alcanzó un nivel de desarrollo, de organización, y también generando la posibilidad de que de estos mismos núcleos se empiecen a dar algunos desprendimientos. Entonces nosotros acá en cercanía a lo que es concretamente Quilmes, podemos encontrar algunos otros sitios arqueológicos, y eso no es que signifique que sean diferentes a los Quilmes, sino que son parte de los mismos Quilmes. Pero que a partir del periodo incaico, de la inserción de esta cultura, pudieran tener la posibilidad de desprenderse, de independizarse un poco de todo este poder central, ¿no? De hecho, hoy cuando hablamos de los diaguitas en general, podría ser considerado una nación, por eso decimos la nación diaguita, el gran grupo étnico diaguita, y dentro de ellos podemos encontrar caracterizaciones que tienen que ver con subgrupos, a veces decimos los calchaquíes, los pulares, los yocaviles, y dentro de esos subgrupos las diferentes poblaciones que hubo. Bueno, a veces decimos los Quilmes son calchaquíes, pero a la vez no dejan de ser diaguitas, ¿no? Y de esa manera es como se los va vinculando. Ahora, muchos de esos conceptos, muchas de esas cosas que se han ido definiendo no tienen que ver solo con simplificar el método de estudio, sino también es algo que los mismos españoles han promovido por distintas razones, y de esa manera es como todo se ha ido documentando, y bajo ese orden es como quedó todo, ¿no? Intención de documentar, decir, bueno, como documento tengo que darle un orden a todo esto que estoy sabiendo. Totalmente.
Ay, las rodillitas, ¿no? Ay, rodillas, por Dios. Y me dolió. Bueno, acabamos de descender de las ruinas de los Quilmes. Increíble, fabuloso, una información tremenda tenemos para tirar para arriba. Rubén nos ha hecho realmente una visita guiada, nos ha informado tanto que ¡pua! La cabeza. Me gustaría que dejes cómo contactar, cómo llegar hasta acá. Bueno, en principio nos pueden encontrar en las redes sociales como Ciudad Sagrada de Quilmes o en la página del ente Tucumán Turismo, también van a poder acceder a la información. Y después los esperamos de lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta las 18. Esto está habilitado durante todo el año. Así que bueno, la idea es que puedan venir a vivenciar esta experiencia única, descubrir de qué se trata este patrimonio tan importante. Hoy uno de los sitios más emblemáticos es la arqueología precolombina. Contamos con un centro de interpretación pero de grandísima envergadura, muy completo, didáctico, interactivo. Vengan, visiten. Todo el año estamos, así que van a ser bienvenidos. Porque la idea del blog y de estos videos es hacerles a ustedes un pantallazo para invitarlos, hacerles una invitación a conocer todos estos lugares, claro, que los estamos conociendo por ustedes para que puedan después venir. Así que sí. En cuanto a lo que es Amaicha y ruinas de Quilmes, recontra 1000 recomendadísimo. Si vienen por el norte, pues si andan por el norte de Argentina, visita o parada obligatoria, Amaicha, Museo de la Pachamama, ruinas de Quilmes. Y como dato también les queda cerca Cafayate, que va a ser lo más probable en nuestro próximo video. Totalmente. Así que bueno. Si pueden venir, vengan. Y si no, ven Súper Sordo. Nos vamos súper contentos y agradecidos que nos recibieron también. Sí, sobre todo la calidez, la buena onda. Así que nos vemos Súper Sordos. Será hasta el próximo vlog. Sí, llegamos a las termas del río Jordán. Uno de los días más fríos del año. Y uno de los lugares más hermosos del norte argentino, plena yunga jujeña.